2006. Lionsgate insiste en las películas de Marvel y no acaba de sacar la primera y nos manda Ultimate Avengers 2, el ascenso de la Pantera. Para tener fresca la primera, acá está el video anterior y arranquemos de una vez. Hola leyendas, bienvenida comunidad legendaria a otra Geek Review. Lionsgate, Marvel, cuando eran cómics y no películas. Y comenzamos en África. El príncipe T'Challa ha vuelto a casa. Como que viajó mucho y salir de allá es miércoles, Homero. A todo el mundo no le gusta. La población, que por si las dudas se llama Wakanda, es atacada. El rey T'Chaka cuenta con mucha tecnología y el poder de la Pantera Negra. T'Challa se pone nervioso por su papá, ya está viejo y sale a luchar. Con permiso, abran paso a un anciano. Y se encuentra ni más ni menos que con Herr Kleiser. ¿Lo recuerdan? Por eso les recomendé ver la review de la 1. El rey y el pseudo nazi pelean. Él está contento porque también ve al príncipe y cree que acabará con el linaje de una vez. Peleando caen por un barranco. El rey muere y Kleiser se levanta y se va ante la mirada del príncipe. Todos van a un funeral. Esta vez hay un consejo que decide cosas en Wakanda y una guarda Nakimba. Y al revisar cosas de su padre, ve que alguien ha enfrentado a Kleiser. Alguien que volvió después de años congelado. El Capitán América. ¡Wow! El Capitán América anda por allí protegiendo a América, enfrentándose a los malos. Por ahí también está Viuda Negra con sus pistolas. Y los malos terminan cayendo en ácido. Y ha sido un placer conocerlos. Que ni el de humor, en serio. Oye, tranquilo, viejo. Bueno, la cosa es que hay conflictos entre Steve y Nick Fury. Nick le dice ya calmado, que se consiga una vida, que aproveche los días de descanso. Steve como que no le gusta, pero se lo dicen. La guerra se acabó y a Steve como que le incomoda la paz. Vemos que a Bruce lo tienen en pruebas, encerrado, lo duermen para que no sea un peligro. Y está este doctor que lo incomoda, qué malvado. Mientras Steve se sueña con la primera película, es atacado por Black Panther. Allí aparece a detener a Nick Fury, que reconoce a T'Challa y le pide que tengan una mejor relación. La cosa es que les cuenta que Kleiser está vivo y que lo quiere matar. Pero pailas, dice el Capi, yo lo he matado muchas veces y siempre vuelve. La cosa es que todo se puede complicar, así que Fury pide reunir a los Vengadores. Por ahí están Hank Pym y Janet. Él quiere crecer más, pero se está forzando mucho. Avispa lo detiene y básicamente lo salva de un infarto. Pero él quiere forzar más su cuerpo y no ser un héroe microscópico. Y la trata como a Sofía, Avispa. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Cómo te detesto, Hank Pym, de verdad? Por ahí está Tony Stark explorando la nieve. Es llamado, pero deja esperando a Fury. ¿Acaso no lo viste venir? Mientras Thor está leyendo las runas y ve a los Avengers muertos. ¡Qué miedo! Betty recibe a todos sus amigos Avengers, menos a Thor. Por ahí les dice que no ha sido capaz de ver a Bruce. Y bueno, hablan del tema. Los Chitauri siguen allí. Y este Kleiser es como si fuera el super soldado Chitauri. Y él la verdad se comunica con los suyos diciendo que hay inconvenientes con esto del conquistar el planeta y eso. Bueno, los Avengers van a ver a África. ¿Cuál es el cuento? Iron Man y el Capi se van haciendo como más amigos con sus conversas. Tony le dice que no entiende por qué se sacrificó, que no le serviría un homenaje póstumo, que lo que quería era la gloria. Por ahí el capitán recuerda todos los enfrentamientos que llegó a tener con Kleiser. Lo ha estado deteniendo por años y todo iba bien hasta que los encuentra el mismísimo Pantera Negra y les dice que no avancen más, que fuera, que chao, que allí no puede entrar nadie. Pero al final deja que el Capitán América lo acompañe. La cuestión con Wakanda es como grave. T'Challa sabe que necesitan ayuda, pero pues los otros reyes han podido con Wakanda sin ayuda externa. Resulta que ellos son desconfiados. El abuelo de T'Challa lideró un enfrentamiento contra los Chitauri porque ellos buscan un tesoro de Wakanda, el llamado Corazón de Wakanda. Así estaban como infiltrados, lo más de secretos, pero los otros Avengers llegaron haciendo bullas. Triste, ¿no? Pues se enfrentaron al ejército de Wakanda y terminaron... no les fue bien. Así que han sido expulsados de Wakanda por siempre y para siempre. Y obvio, Nick Fury los llama descargos por la pelea que armaron. Por otro lado está Thor, que sigue de brujo y se comunica con su padre sobre la visión de muerte. Thor sabe que viene la supernave de conquista y Odín le dice que ya se ha metido mucho con Midgard. Midgard es la tierra, por si las dudas, que le queda prohibido. Ya le dicen que la humanidad le dio la espalda a los dioses, pero Thor no le dará la espalda a la humanidad. Ese es un verdadero hombre.
Por ahí también Bruce se dio cuenta de algo, está este doctor todo molesto y no le ayuda a comunicarse con Betty, quien investiga algo acerca del núcleo de vibranium en las naves de los Chitauri. Y el capitán se quiere volver a Wakanda y ahí lo dejan ir solo. Y Hank termina peleando otra vez con Janet. ¡Te odio! Como te odio, Hank. Mientras todo esto pasa, y es que está pasando de todo, a T'Challa lo juzgan por meter gente de afuera de Wakanda. Eso fue por pasar tiempo afuera, se volvió un mañoso. ¡El mañoso! Y le quitan el poder de rey. Luego, mientras el Capi va por las selvas y todo Forever Alone, ve a Pantera Negra golpeando a un Chitauri y no hay forma de sacarle información. Mejor llevarlo a la nave de los Avengers. Todos opinan que eso es un peligro, incluso Pantera Negra. ¿Qué? Sí, él les da la razón. Thor llega a S.H.I.E.L.D., les cuenta de los Chitauri, pero ellos ya saben. Lo que no saben es que casi que viene una invasión. Y mientras resulta que T'Challa no es T'Challa, es Kleiser, ¡oh por Dios! Y ataca la nave y se roba el escudo y Janet está herida y todo se va a la... Miércoles, Homero. Pero con el poder del rayo son teletransportados por Thor. Janet quedó en coma y Hank culpa al capitán. Y sí, esta vez Hank tiene razón. Pues si finalmente Wakanda va a ser atacada, T'Challa tiene que pedir ayuda oficialmente a S.H.I.E.L.D. Fury le dice que igual que todo el mundo, pero en Wakanda está lo que los Chitauri quieren: el corazón de Wakanda. Un meteoro que cayó hace años y les dejó una montaña de vibranium. Oh sí, que es con lo que hacen sus armas los Chitauri. Oh sí. Entonces vemos a Jarvis. Sí, Jarvis, este es Jarvis, con Stark, que busca una nueva armadura de combate y usará la máquina de guerra. Por otro lado, Betty habla con Bruce, que con videos se dio cuenta que la radiación gamma afecta el vibranium, y ahí encerrado manda a Betty a investigar al respecto. Wakanda es atacada, pero se defiende. Demuestran a T'Challa que no necesitan ayuda de intrusos para defenderse. Pero luego llegan los Avengers a Wakanda, menos Janet. Esta gente buena es como rápida, ¿no? Thor, a pesar de los reclamos de Odin, sigue y acaba con un montón de Chitauri. War Machine también, dijo Iron Man, también ayuda. Y Viuda Negra, son los Avengers, caramba, los Ultimate Avengers. Y Pantera está a su lado, salva al consejo y Nakimba sonríe. Mientras tanto, también atacan S.H.I.E.L.D. Y no solo eso, van por Banner, pues él los fregó antes. Y cuando no pueden entrar, ven al Doctor Cansón y él les dice que si lo dejan, matará a Banner y le suelta un gas. Eso sonó flatulento. Suelta un gas que matará a Banner y después matan al doctor, que lleve por traidor. En eso llega Betty con el arma generadora de radiación gamma que le indicó Bruce y mata a los Chitauri con ayuda de Avispa también, pero es muy tarde. Bruce muere. Adiós, vaquero. Pero no hay tiempo para llorar, porque del otro lado del mundo Wakanda está bajo ataque. Fury cae y Viuda le contesta el Bluetooth diciendo que estarán listos. Pantera y el Capi pelean con Kleiser. ¡Qué locuras todo esto de veras que está pasando! Resulta que llegaron Betty y Janet con el generador de radiación gamma que acabaron de construir hace unos minutos en Nueva York. Lo acomodan en la armadura de máquina de guerra porque la nave principal ya viene. Hank es rechazado por Janet por ser básicamente Hank Pym. Pero resulta que arriba Iron Man necesitará ayuda y Hank se ofrece a reducirse como Ant-Man y eso afectará su cuerpo, pero no le hace, él va a ayudar. Thor se enfrentará a los cañones y por ahí pasa Iron Man, que se logra meter a la nave con Hank. Allá él atacará el núcleo con la pistola gamma y Hank crecerá y ayudará. Mientras S.H.I.E.L.D. es atacado, aparece Hulk y los salva a todos. ¡Oh, sorpresa! Por otro lado, el Capitán América y Pantera Negra se enfrentan a Kleiser y la cosa es muy complicada hasta que Pantera se vuelve Pantera Negra, o sea, una Pantera Negra de verdad, y ya con esto meten a Kleiser donde producen el vibranium y con un líquido todo raro lo logran detener. Esperemos que esta vez sí sea para siempre. Entonces Iron Man y Hank detuvieron la supernave y Hank cae, pero Iron Man lo atrapa y lo lleva a salvo al piso. Pero ¿se acuerdan que al principio dijeron que esos cambios de tamaño afectaban a Hank y no lo mencionaron nunca más? Pues lo afectaron del todo. Janet, espero haber sido el hombre que siempre quisiste que fuera. Te amo. Y se muere. Adiós, vaquero. No dejaste un vacío. Bueno, por ahí cae la nave y Iron Man dice que igual le pueden hacer un homenaje póstumo como al Capi y como que logra detener la caída, pero se sobrecarga en el intento. Adiós. Aunque esta vez nuestro brujo y curandero nórdico, que sí se la pasó toda la película, puede levantarlo con el poder del rayo. Después de toda esa acción de los últimos minutos, de veras de locos, ya podemos ir descansando. Aceptan que T'Challa hizo lo correcto.
Hulk huye y hay como un funeral para Hank Pym. Natasha y Tony recrean una escena de la primera película. Tony abraza a Janet y a Betty. Steve y Natasha se besan para arreglar las cosas y Fury se va a beber con risitos de oro a escuchar historias de cómo ha salvado al mundo. Una película de veras, no tanto como la primera, pero una continuación agradable. Mi pero para estos casos, cuando se manejan tantos personajes en una película, es que no puedes desarrollar a todos correctamente y que las subtramas son muy cortas, entonces los personajes se pierden. Bruce encontró la forma de tener la nave apareciendo 3 o 4 veces. El doctor que lo cuidaba sabías que había que odiarlo, pero no te dio el tiempo de tomarle odio. Cuando Hank se muere, este tipo en la versión Ultimate es lo peor, pero como que tenía que dolerte su muerte y no. Aún así es una historia amena, divertida, una continuación digna y muy disfrutable. Hablando del año 2006, cuando trataban de sacar a estos personajes de los cómics hacia otro tipo de público, un año antes de que empezara el MCU. Bueno, antes hablamos del universo Ultimate, así que aquí podemos hablar de estas producciones. Marvel estaba interesado en vender, así que con Lionsgate produciría un universo de películas animadas que, bueno, no te terminan de aclarar si están conectadas entre sí, pero creo que tampoco chocan. Son 7 películas si no me equivoco. Lo interesante es que fue también antes de que DC hiciera lo mismo, indudablemente con mucho más éxito en este campo de las películas animadas. Actualmente sabemos que Marvel estructuró muy claramente su universo live action y no hay tanta animación, pero para este canal y lo que vemos actualmente, pues nos da la oportunidad de tener una sección para revisarlas. Y si quieres enterarte de lo que producía antes Marvel en materia de animación, por acá te dejamos una lista de reproducción desde lo más antiguo. Esto le puede gustar a más gente, así que nos ayudas mucho compartiendo. Y si quieres saber más de esto, asegúrate de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review.